quiero que comencemos con la pregunta más importante que una persona puede hacerse en toda su vida, y es ¿quién es Jesucristo? Esta pregunta define la existencia eterna de una persona. ¿Dónde va a pasar esta persona su eternidad? Y esta pregunta es tan importante, más importante que la que a veces hemos escuchado: ¿cuál es el propósito para mí en mi vida? ¿O para qué estoy aquí en la tierra? En realidad lo que cuenta es poder contestar quién es Jesús. Jesús, cuando estaba enseñando con las personas en el Nuevo Testamento, hizo milagros, les enseñó acerca del reino de los cielos, y llegó a un punto donde los llevó a ellos a confrontarlos con esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y este era el momento decisivo para que muchos de ellos tomaran la ruta de aceptar las enseñanzas de Jesucristo o de rechazarlas. Muchos de ellos estaban indecisos, no sabían qué hacer, pero Jesucristo los llevó a confrontar esa pregunta. Ahora la pregunta es para usted. De acuerdo a usted, ¿quién es Jesús? ¿Quién cree usted que es Jesús? Su respuesta a Él no solo representa sus valores, el estilo de su vida, como usted lleva su vida, pero también su destino eterno. Consideremos entonces qué dice la Biblia acerca de Él, dónde es donde encontramos la verdad acerca de Jesús. Y quiero que miremos varios puntos. La primera declaración es que Jesús es Dios. Mientras que Jesús estuvo en la tierra, había mucha confusión acerca de quién era Él. Algunos pensaban que Él era un hombre sabio o un profeta. Otros pensaban que era un loco. Otros indecisos en tomar una decisión por quién era, o tal vez no les interesaba. Pero Jesús dijo esta declaración en el libro de Juan, capítulo 10, verso 30. Yo y el Padre uno somos. Al hacer esta declaración, Jesucristo está diciendo: yo soy Dios, hecho hombre. Esta es una declaración muy clara, muy grande, de que Él es Dios. Mucha gente hoy en día no entiende que Jesús proclamó ser Dios. Se contenta con verlo como un gran maestro que enseñó algunos buenos principios morales. Pero vemos que inclusive sus propios enemigos en el Nuevo Testamento entendían la declaración que Él hizo cuando Él dijo: yo soy Dios. Y al escuchar esta declaración, entendiendo lo que Jesús dijo, tomaron piedras y trataron de matarlo. Y eventualmente lo llevaron a la cruz, donde lo crucificaron. El escritor C.S. Lewis, en su libro Mere Christianity, hace esta observación: usted puede tratarlo como un tonto, usted puede escupirlo y matarlo como un malhechor, o usted puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no puede concluir con que fue un gran maestro. Esto no tiene sentido, pues el Señor jamás dejó espacio para que se concluyera esto de Él. Y si la evidencia que presenta la Biblia, ya terminando el quote de C.S. Lewis, si la evidencia que presenta la Biblia es que Jesucristo es Dios, y esto es verdad, la única parte que nos queda es creer que Él es Dios. Otra declaración que la Biblia hace de Jesús es que Él es santo. Santo quiere decir separado completamente del pecado. Esta es la declaración que la Biblia hace de Él. Y Dios es absoluta y perfectamente santo. Isaías 6:3 nos muestra esta verdad. Por lo tanto, Él no puede ni cometer ni aprobar la maldad. Y Santiago escribió esto en Santiago 1, verso 13. Como Dios, Jesús poseía todos los elementos del carácter de Dios. Colosenses 2:9 en el Nuevo Testamento nos dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él fue perfectamente santo, dice el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15. Es más, ninguno de sus enemigos pudo probar ninguna de sus acusaciones contra Él. Esto está en Juan 8:46. Asimismo, Dios requiere santidad de nosotros, de los seres humanos, siendo Él santo. Él dice en 1 de Pedro 1:16, sed santos como yo soy santo. Otra declaración es que Jesús es el Salvador. Nuestra falta de santidad, como Dios lo demanda,
nos pone en una situación de peligro frente al castigo eterno. Esto se encuentra en 2 de Tesalonicenses 1:9. La verdad es que no podemos obedecerle debido a que no tenemos ni el deseo ni la capacidad de agradar a Dios de acuerdo al estándar, a la medida que Él ha puesto para medir a los hombres. Y esto nos presenta ante Dios como rebeldes por naturaleza. Efesios 2, del 1 al 3, habla de nuestra naturaleza pecaminosa. La Biblia llama a nuestra rebelión pecado. Y de acuerdo a la Biblia, todos han pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Y el libro de Primera de Reyes 8:46, en el Antiguo Testamento, dice lo siguiente, porque no hay hombre que no peque. Todos hemos pecado. Y nosotros somos incapaces humanamente de cambiar por sí mismos esta condición pecaminosa. Miren la declaración del profeta Jeremías. En Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Esto no quiere decir que no podamos hacer obras de caridad. Tal vez podemos estar envueltos en religiones, en organizaciones religiosas, humanitarias, haciendo cosas buenas para ayudar a algunas personas. Pero somos completamente incapaces de entender, amar o agradar a Dios por nuestra propia cuenta. La Biblia dice lo siguiente, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto está en el libro de Romanos 3, versos 10 al 12. La santidad y la justicia de Dios demandan que todos los pecados sean castigados con la pena de muerte. Todos los pecados. Y dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Esto es difícil de entender para nosotros, pues tendemos a evaluar el pecado en una escala que es relativa, es decir, va de acuerdo a nuestra opinión. Y asumimos que algunos pecados son menos importantes que otros pecados. Pero la Biblia enseña que toda acción de pecado es el resultado de una manera pecaminosa de pensar y también de los deseos de maldad que hay en el corazón del hombre o de todo ser humano. Es por eso que simplemente cambiar nuestra manera de actuar o de comportarnos se puede lograr en apariencia, pero jamás un cambio profundo en el corazón. No se puede eliminar el pecado ni las consecuencias de la vida del corazón del hombre por sí mismo. Debemos ser cambiados desde adentro para que nuestra manera de pensar y nuestros deseos sean santos, es decir, apartados del pecado. Jesús es el único que puede hacer esto. El único que puede perdonar nuestros pecados es Jesús. Y el único que puede transformarnos de adentro hacia afuera es el Señor Jesucristo. Él nos libra completamente del poder del pecado y del castigo del pecado. Pues Él tomó ese lugar en la cruz para pagar por esto. Dice Hechos 4:12 en el Nuevo Testamento, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aunque Dios demanda la muerte por el pecado, en su amor nos ha provisto a un Salvador, quien pagó la condena y murió por los pecadores. Dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La muerte de Cristo satisfizo la justicia de Dios y de esa manera habilitó a los que creen en Él para ser salvos y para ser perdonados de todos sus pecados. Romanos 3:26 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos han pecado, todos merecemos la muerte. Pero dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.